pero muy buenas noches. Sea usted bienvenido a Polémica de XEU, la U de Veracruz. Hoy es martes 13 de octubre del 2020. Soy Karina Cortés y para mí es un verdadero placer poder acompañarle en el 98.1 de FM de su radio y en internet en www.xeu.mx. Fíjense que hoy vamos a platicar de qué tanto se debe soportar en una relación amorosa. ¿Por qué aguantar ciertas situaciones en una pareja? Pero sobre todo, a veces aguantas relaciones en las que realmente no quieres estar y ahí sigues. Ese es nuestro tema del día de hoy. Le invitamos a usted a comunicarse, que nos diga qué cosas ha soportado o ha aguantado por amor, sobre todo a que se comunique con nosotros. Al 229-2010-100 y 229-2010-101 y vía Facebook en XEU Noticias Veracruz. Saludando a Juan Carlos Loyo, que nos acompaña el día de hoy en los controles, y por supuesto también saludamos con mucho gusto a la psicóloga Mariel, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Psicóloga Mariel Ortiz, muy buenas noches. Hola Cari, muy buenas noches, muy contenta de compartir este espacio de nuevo con ustedes y además con un tema pues muy importante. Así es un tema sumamente interesante. Muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy aquí en nuestro programa. Y pues sabemos que todas las relaciones amorosas tienen altibajos. Sin embargo, se dice que hay actitudes que no deberías de soportar, porque el respeto, la confianza y el amor deben ser ingredientes que una relación amorosa debe tener, porque sin ellos estas relaciones se pueden volver muy enfermizas y tóxicas, como es la palabra de moda, ¿no? Sí, de hecho, tal cual los dices, las relaciones humanas son complejas de por sí. O sea, no existe una relación que sea libre de problemas, libre de conflictos. Y el amor no es como lo pintan en las películas, ¿no? La realidad sobre las relaciones de pareja es que son pues imperfectas y no todo el tiempo son color de rosa. En algún momento surgirán desacuerdos, conflictos y crisis. Sin embargo, y eso es muy importante decirlo, también existe un límite entre lo sano y lo patológico, ¿no? O sea, hay un punto en el cual las relaciones pueden llegar a convertirse en poco saludables o, como se usa el término ahora, tóxicas, y es por eso que resulta muy importante identificar cuando una situación enferma a la pareja y a sus miembros, ¿sí? El título de por sí, aguantar o soportar por amor, cuánto debe de aguantarse o soportarse, pues ya suena a que si hay que soportar o aguantar algo que sobrepasa, pues muchas veces nuestra capacidad, pues ya es cuestionar si realmente es viable, ¿no? Entonces, claro, sí me parece muy interesante analizarlo, sobre todo porque nuestra cultura mexicana, y digo especialmente la cultura mexicana, porque tenemos mucho esta cuestión como, sobre todo inculcada a las mujeres, en especial a las mujeres, pues de tener que aguantar o pasar ciertas situaciones que resultan ya dañinas o patológicas con tal de seguir manteniendo una relación de pareja, porque pareciera que ese es como uno de los fines más importantes dentro de la sociedad, pues seguir manteniendo una relación de pareja a pesar de las dificultades que a veces son insanas. Sí, sobre todo este tipo de dificultades a veces, pues históricamente se comentan, pero también incluso, pues, han enseñado, ¿no? La sociedad ha enseñado, sobre todo a las mujeres, que había que soportar cierto tipo de cosas en una relación. Que había que aguantar, porque el matrimonio, pues, es para toda la vida, y muchas otras creencias que, pues, en los siglos pasados, pues, estaban así como que muy arraigadas, ¿no? Sí, tal cual dices. De hecho, aguantar por amor, pues empezó a ser como un constructo social, ¿no? Así es. Y de hecho ahora lo que escuchamos en gente más grande es, antes las parejas aguantaban más. O sea, aguantaban más y duraban más porque aguantaban más, ¿sí? En algún momento, hace tiempo, cuando separarse o divorciarse no estaba bien visto socialmente, la gente tendía a decidir permanecer en una relación violenta y o patológica para evitar ser juzgada por la familia o por la sociedad.
y parecía que era mejor quedarse en esa relación que terminar con ella, ¿no? O sea, parecía que lo aceptable era aguantar a decidir poner un límite y salir de esa relación, ¿sí? Y si echamos la vista atrás, parece que eso de aguantar en una relación, a pesar de no estar a gusto ni felices, hasta era todo un mérito, ¿sí? Sí. O sea, era como tanto que se aguanta, tanto que se permanece, ya sea por los hijos o por mantener la institución familiar o matrimonial, como si se tratase de una carrera llena de obstáculos en la que se tuviera que obtener una medalla, ¿no? Uh-huh. Quien más aguantaba, ganaba, ¿no? Entonces se felicitaba a aquella pareja que, a pesar de las infidelidades, de los problemas, habían llegado a los 45 años de casados, ¿no? O 50, cuando o 60, parecía sí, que se celebraba llegar a ese número, ¿no?, de años de casados, pero pues parece ser que omitiendo todo lo que tenía que atravesar cada uno de los miembros de la pareja para llegar a cumplir ese número de años juntos, ¿no? No, o incluso estas celebraciones que, pues, tú sabes todo lo que hay detrás de, ¿no? Cuando conoces a una pareja y ves, o sea, las familias mexicanas que incluso hasta el señor tiene una segunda familia, o sea, una amante con hijos, o hasta otra casa, ¿no? La famosísima casa chica, o otra relación de pareja, o resulta que ha tenido 5 o 10 relaciones y que todo el mundo las conoce, o las señoras también. Sí. Y de verdad que sí es, a veces la gente tristemente hasta se burla, ¿no?, de esto, pero pareciera que esta familia pues vive como en un mundo de caramelo, ¿no? Y dicen, no, pues sí, hay que celebrar y hay que, pues soportar y aguantar para que a lo largo de los años pues seguir juntos. Sí, incluso el consejo de las madres, las tías y las abuelas era aguantar las infidelidades, justo como dices, ¿no? Sí. Y los malos tratos, incluso porque el matrimonio era para siempre, como dices, ya, o sea, era considerado quizá pecado separarse según la religión, o porque había que pensar en los hijos. Y de hecho eso es todavía un verso que utiliza mucho la gente, no es que no me separo por los hijos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí es cierto que la sociedad ha dado un vuelco y ahora pareciera que se va uno al otro extremo y pareciera que la gente se separa mucho y aguanta menos, pero sí está para analizarse, ¿no? Más que juzgar la conducta de las parejas de hoy, si aguantan mucho o se separan rápido, es que es lo que está pasando con la pareja, que no se está encontrando un punto medio o está siendo difícil hacerlo, ¿no? Esto es algo muy importante. Y bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida regresaremos para continuar con este tema. Aquí en ¿Qué tanto se debe soportar en una relación amorosa? Pues por ahí y sabemos históricamente, como ya lo habíamos comentado, que aunque parece sencillo, a veces es sumamente difícil reconocer que estás en una relación de pareja que es incluso tormentosa, y pues con el paso del tiempo, con la convivencia, llegas a tolerar o a soportar ciertas conductas porque se normalizan. Vamos a saludar el día de hoy al psicólogo Guillermo Mar, que ya también está con nosotros aquí en Polémica de la U de Veracruz. Psicólogo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cari. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y como siempre es un gusto estar con ustedes hablando de este tema que la verdad que me encanta, me parece apasionante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Y pues sí, es un tema buenísimo. Me gusta mucho que hagamos estos temas de pareja, sobre todo porque las parejas son un mundo. Pero, ¿qué pasa cuando en una pareja, pues, conductas que no deberían estar normalizadas se han normalizado, cuando se ha tolerado probablemente la violencia, el maltrato, y a veces maltrato no es, no son golpes, sino son palabras o son frases despectivas? Me gustó esto lo que dijiste de las parejas son un mundo y además podríamos decir que cada persona es un mundo. Entonces, cuando se da este encuentro de dos mundos, a veces este encuentro puede ser muy mágico, muy transformador y a veces puede ser muy tormentoso. Eso depende mucho de muchísimos factores, ¿sí? Pero
principalmente en esto lo que decís de la naturalización de la violencia, hay etapas, hay indicadores, hay pequeños detalles al principio de la relación que dicen mucho de la otra persona, ¿sí? Entonces, por más que la persona sea como al principio como muy cariñosa, muy amable en la etapa del enamoramiento, y que en general dura un poco de tiempo, como 3 meses o 6 meses, a partir de ahí ya podemos ver un poco más de la realidad de la persona, o sea, quién realmente es, si realmente compartimos tiempo y cae esta ilusión, que en parte es una ilusión que nosotros proyectamos hacia la otra persona, y en otra parte es la conducta de la otra persona, que tiende a como no a revelar el 100% de quién es, porque nadie se presenta ante el otro diciendo, bueno, yo tengo estos defectos, ¿verdad? Entonces, el dejar pasar estos defectos, o tal vez estas conductas más agresivas, más impulsivas o celotípicas, porque viste que al principio, en la etapa de enamoramiento, por ahí se dejan pasar celos y se dice, bueno, es que me quiere y por eso lo hace, es que me siento querida o querido porque me cela. Bueno, eso que parece al principio tan romántico, luego se va transformando en algo que genera asfixia, y que la otra persona también lo va sintiendo como algo tal vez culposo, o se va sintiendo triste también porque va perdiendo un círculo de amigos, círculos de apoyo. Entonces sí es importante tener en cuenta todos estos aspectos y no dejar pasar algunos límites. Sí. Hay límites que no deben ser tolerados, o como dice el título, no deben ser aguantados, porque tendremos que matizar lo que realmente significa el concepto de aguantar. En general no hace referencia a esforzarse o superar un problema que ha surgido en la relación, sino que alude a soportar algo que no se tendría que tolerar. Y bueno, para ello es importante diferenciar algunas situaciones en las que intentarlo, estar ahí, esforzarse por seguir adelante, es algo que puede tener éxito, pero en aguantar no. En aguantar casi nunca se tiene éxito, porque la persona aguanta algo que no debería tolerar, y no debería dejar que se avance sobre ciertos límites que son saludables y funcionales para el resto de la vida. Siempre que hablamos de pareja tenemos que hablar de proyectos, de una proyectiva, hacia dónde va la pareja, el equipo que hacen, cuál es el proyecto de vida, y no solamente del amor que se tienen, porque el amor no es suficiente. Sí. En algún momento tal vez el amor tal vez se va como matizando la relación en ese sentido, y van quedando estas actitudes que generan un daño en el otro. Sí, es muy interesante lo que nos mencionas, psicólogo Guillermo, pero sobre todo también a veces estas actitudes pues se vuelven tan pues reiterativas que el otro ya a veces hasta se hace como que una coraza, ¿no? Aunque le hagan daño, pues ahí se queda y no hace nada ni dice nada al respecto. Claro, es que ciertos límites fueron cediendo. Uh-huh. y de a poco, ¿viste la metáfora de la rana en la olla de agua caliente? Dice que se pone un experimento, una rana con agua fría en una olla, luego se prende la hornalla, o sea, el horno, la estufa, y se la deja calentar. Entonces de a poquito el agua se va poniendo más caliente hasta que la rana muere. En cambio que si se pone una rana directamente en agua caliente, la rana saltaría por su vida. Entonces son acciones que si se van dando paulatinamente, y si la persona va dejando pasar estas acciones, es muy probable que cuando se dé cuenta ya esté sumergida en este mar de violencia y le sea
muy difícil dar un paso al costado, porque hay ciertas estructuras que van cediendo, como por ejemplo la autoestima, la contención, la persona va cortando vínculos o redes vinculares que son importantísimos para también para contener. Entonces hay cosas que sí se van repitiendo, no es solamente la violencia sistemática, con ese fin de ir generando ese quiebre en la conducta de la otra persona y en la autoestima, sino toda la contención social va cediendo también. Entonces hay un aislamiento ahí, es mucho más fácil para manipular. Sí, fíjate que tenemos comentarios ya de nuestro público, psicólogo Guillermo, y nos dice por acá la señora Laura Vique, a quien le mandamos un beso y agradecemos mucho que se comunique, que nos escuche. Gracias por su preferencia. Dice, no debemos de soportar ningún tipo de violencia aunque nos tachen de locas. Nos educaron para soportar y no nos educaron a respetarnos nosotras mismas y menos a que nos respete la pareja. Y saludos a todos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. De hecho, lo del respeto hacia uno mismo aparece principalmente en la casa. O sea, es algo que es enseñado y es algo que es aprendido. Sí. Entonces, en una familia bien constituida, en una familia que escucha, que le da amor o tienen una relación sana a los padres, es muy probable que la persona, cuando vaya a hacer sus elecciones amorosas, tiende a repetir este vínculo. Como no es tan matemático en la psicología, como 1 más 1 es 2, pero es más probable. O sea, probablemente si te relaciones con alguien que se comportaba así, con tu mamá. Exactamente, ¿no? Pero no necesariamente, pero sí es mucho más probable que tienda a elegir relaciones más sanas, relaciones más funcionales. Bien, pues vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Son ahora las 8:23 p.m. Está muy interesante el tema de hoy. ¿Qué tanto? Psicóloga Mariel Ortiz, ¿qué situaciones no debemos soportar por amor? Que hay que hablar entonces primero de las situaciones que sí podríamos, yo usaría la palabra sobrellevar por amor, y pasar entonces a las que no. Una relación, por ejemplo, en la que falla la comunicación, en la que de repente no nos podemos poner de acuerdo con el otro, en la que de repente puede ser que haya periodos en los que la vida sexual pues no sea tan satisfactoria para ambos, desacuerdos en relación a los hijos, pues pueden ser situaciones que al trabajarlas puedan superarse dentro de la pareja, ¿no? De hecho, si ambos están conscientes de que cada uno tiene una responsabilidad afectiva sobre la pareja y sobre el otro, empatizan, pues es una pareja que tiene elementos para poder sobrellevar sus crisis y sus momentos difíciles, ¿no? Eso se puede resolver a pesar de que haya que tomar acción para lograrlo, ¿no? Ir con un terapeuta o intentar tener espacios de conversación entre la pareja. Sí. Pero, sí. Esto es lo que sí debe soportar para que... Esto es lo que, exactamente, sí. Pero es muy diferente a permanecer en una relación en la que se sufre, ¿sí? Una cosa es tener momentos, pues, de frustración, en los que sentimos que no nos entendemos, pero ya cuando el sufrimiento es constante, ya cuando hay una sensación de no ser entendidos, de que el otro no nos escucha, de que no es empático, de que intenta hacernos encajar en su forma de relación, y entonces estamos hablando de focos de amarillos, de ámbar rojos importantes. Sí. ¿Sí? Porque la mayoría de las veces se pensaría que ciertas situaciones que ya resultan violentas, lo mejor es cortarlas, ¿no? Sobre todo si la salud, la libertad y la capacidad de ser felices, pues se ve comprometida. ¿Sí? Principalmente lo que no se debería de soportar es la violencia, en cualquiera de sus representaciones, verbal, física, moral,
económica. Yo creo que es muy importante siempre estar pendientes, porque una persona que empatizaría con nuestro sentir no tendría por qué lastimarnos, Sí. o no importarle cómo nos hace sentir sus acciones. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es básico, la violencia. Y aquí yo no estoy hablando de género, porque se puede dar en cualquiera de las dos. Es muy importante estar atentos a eso y no dejarlo pasar. Ujú. ¿Sí? De ahí entonces, yo creo que es importante que cada uno en el autoconocimiento, porque para eso es muy importante conocernos a nosotros mismos, definir qué situaciones para nosotros representarían un sufrimiento. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué situaciones para nosotros representarían un sufrimiento? Qué interesante Exactamente. ejercicio. Sí, Por claro. ejemplo, una persona podría decir, yo no soportaría una infidelidad, no podría con eso. Sí. Y otra persona podría decir, bueno, si yo me enterara que mi pareja me ha sido infiel, depende de cómo fue la infidelidad, ¿sí? Y de cómo sabemos sobrellevar esa situación, entonces para mí no sería un motivo para cortar. Entonces ya nos vamos a las particularidades de cada quien. Pero lo más importante es que conectemos con si esa situación nos está haciendo sufrir y está deteriorando nuestra salud emocional Sí. y psicológica. Entonces ahí hay que preguntarse si vale la pena continuar con esa relación. Porque la autoestima se ve deteriorada, la dignidad corre un alto riesgo de ser, pues, pisoteada, ¿sí? Y si se está intentando sostener algo, que vemos que a medida que pasa el tiempo, se cae a pedazos, ¿no? Ujú. Entonces es muy importante estar atento a eso, porque a veces consideramos que hay que aguantar en una relación, aunque existan faltas de respeto, burlas, manipulaciones, control, posesión. Todo esto se va pasando por alto y se justifica, ya sea porque estamos o muy enamorados o enganchados con esa persona, o estamos siendo dependientes, o simplemente porque a veces creemos que no podemos optar por algo mejor. No, hombre, y esta situación es crítica, ¿no? O sea, sí es algo de pensar cuántas veces muchas personas se quedan en una relación precisamente por esto y no se quedan un par de años, se quedan toda su vida ahí. Sí, sí, se quedan mucho tiempo por miedo, inseguridad, por incertidumbre, a veces porque creen que eso es más cómodo, ¿no?, que rehacer su vida, pero ¿a qué precio, no? Sobre todo cuando la falta de respeto o la violencia son grandes. Y muchas veces una persona quisiera no tener que soportar, pero soporta por miedo, porque es amenazada o porque es manipulada. Entonces mucha gente que es víctima de violencia, que alrededor luego los amigos y los familiares no entienden por qué una persona continúa en una relación tóxica o patológica. Y a veces no es porque esa persona quiere, y hay que tener mucho cuidado con esas formas de juzgar. Muchas veces es porque tiene miedo. Porque no sabe qué hacer y cómo salir de ahí. Sí. ¿Cuántas veces no hemos visto, no, estas historias de personas que se topan con alguien en la calle? Tal vez probablemente lo hayas escuchado en alguna ocasión, ¿no? Y resulta que vieron alguna situación de maltrato entre una pareja, golpes o gritos, pero sobre todo golpes. Y hay gente pues que obviamente cuando ve que están maltratando a alguna mujer, corre a ayudarla. Hay varones que se meten, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando llegan estas personas que quieren irrumpir en esta situación? Incluso le pegan o se le van a los golpes a quien está golpeando a una mujer. Pues, ¿qué es lo que pasa, no? Ellas tienden a defenderlo.
Y le dicen, no, no déjalo. Y si le hablan a la policía, le dicen a la policía, no, no te lo lleves, ¿no? Reaccionan de una manera que sorprende a todos los que vean esta situación alrededor. Sí. Sí, lo que pasa es que muchas veces ya hay una relación de dependencia ahí, en donde por momentos quizá la persona sí piense que no debería continuar más ahí, en otros momentos cree que es lo único que tiene. Entonces es delicado, es un tema delicado. Y de hecho, ahora estamos hablando solo de relaciones de pareja o relaciones románticas. Sí. Pero también en relaciones familiares, uno muchas veces aguanta porque es nuestra sangre, ¿no? O porque cómo voy a tomar distancia de mi mamá o de mi papá o de una tía querida, pero pues que su amor no es precisamente el más sano, ¿no? Claro. Entonces es muy importante analizar la posibilidad de tomar distancia de las relaciones que sentimos que tenemos que soportar, que son un gasto de energía, un sufrimiento constante y un aguantar lo inaguantable, ¿no? Y preguntarnos, ¿de verdad pensamos que es amor? ¿O por el contrario, es permitir que nos hagan daño? Sí. Qué reflexión tan profunda, psicóloga Mariel. Vamos a ir a la pausa y ahora sí que medítelo usted con los mensajes y enseguida regresamos. No lo medite con la almohada, todavía no se duerma, medítelo con los mensajes y enseguida volvemos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese al 229-2010. Psicólogo Guillermo Omar, pues ya estamos de vuelta y pues preguntarte qué opinas de lo que ha mencionado la psicóloga Mariel en el bloque anterior. Resulta muy, pero muy interesante porque esto da pie a que podamos pensar con qué se va asociando el amor. Y este amor romántico que parece que todo lo puede, que parece que todo puede soportar, porque pareciera que en una relación amorosa, como dice el título, ¿sí?, se tiene que soportar. Y si tenemos que soportar, como dijimos, tolerar tal vez lo intolerable, entonces no estamos hablando de una relación amorosa, estamos hablando de una relación violenta, de una relación patológica, una relación disfuncional. Porque una cosa es que la pareja tal vez no funcione, ¿verdad? O tener algún tipo de desacuerdo en algún punto específico y poder atravesarlos en conjunto con mucho respeto, y otra cosa es tolerar conductas o actitudes que generan un daño ya sea en nuestra salud mental, emocional o en nuestra salud física. Es por eso que muchas personas, de hecho, tienen esta creencia de que el amor tiene que doler, pero el amor en realidad no es eso, sino es algo totalmente diferente, porque cuando vemos en las relaciones primarias de madre e hijo, ¿sí?, ese primer amor que tiene el bebé tiene que ser un amor también como mucho más cariñoso, mucho más en conexión, por ejemplo, de caricias, de empatía, y de tratar de conectar con la otra persona para saber qué es lo que realmente necesita. Y en esa dialéctica, en ese intercambio, es donde la relación va fluctuando, y por ahí de muy bien a no tan bien, pero en ningún momento puede transformarse en algo patológico. Y cuando hablo de patológico, hablo de principalmente este tipo de violencia que hablaba la psicóloga Mariel Ortiz. Entonces, si para nosotros la relación se transforma en un suplicio, en un gasto de energía, en un sufrimiento constante, en un aguantar lo inaguantable, realmente tenemos que pensar si verdaderamente eso es amor, o por el contrario, realmente vale la pena permitir ese daño. O sea, nosotros nos proyectamos a futuro o nos vemos así con esta persona para toda la vida, y si la respuesta es sí, entonces
entonces tenemos que pensar ¿por qué? ¿Por qué toleraríamos eso? ¿Acaso no nos mereceríamos algo mejor? Y no hablo en el sentido de como una mejor persona en términos tal vez cualitativos, sino en una persona en términos de relación, ¿sí? En una relación más sana, en una relación de respeto, en una relación donde realmente las dos personas puedan construirse en conjunto y no en una relación que sea vertical, asimétrica, donde uno tiene la razón y la otra persona tiene que acatar lo que dice la otra persona. Por eso empezar a cuestionar estas creencias que tenemos sobre el amor es importantísimo para poder cambiarlo, y para poder generar otro tipo de relaciones y bueno, elegir lo que realmente es saludable para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias que sufre o que vive o que tendrá una persona que soportará este tipo de relación amorosa? O sea, que sufrirá una relación amorosa de este tipo. O sea, una persona que está expuesta a la violencia constante de este tipo de relaciones. Una persona que aguanta de todo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella o con él? Principalmente una autoestima baja. Eso es lo principal. Es ahí donde va generando ese deterioro, un deterioro emocional, o sea, unas emociones que tienen un umbral de tolerancia bastante grande. Es como, por ejemplo, a nivel físico es más fácil entenderlo. Cuando uno pone la mano en el fuego y se quema, la saca inmediatamente. ¿Verdad? Aquí en el amor patológico o en las relaciones violentas, la persona que se expone a este tipo de peligro es una persona que no se quita, sino todo lo contrario, permanece. ¿Sí? Entonces, esa tolerancia o ese umbral al dolor se hace tan grande que se soporta todo, pero es una persona que tiene ciertas características, ¿sí? Por lo general es una persona que tiende a pensar que no merece algo mejor, o a veces tiende a idealizar mucho a la otra persona, no podría vivir sin la otra persona, pero también es cierto que la otra persona también contribuye a que esto pase, porque esto no se da de un día a otro. Entonces es en realidad una relación. No hablamos que una persona mágicamente ya es así. Puede tener algunas características que faciliten, pero se tiene que encontrar con otra persona que tenga una característica, por ejemplo, de una persona manipuladora, una persona muy mentirosa, una persona muy narcisista, muy vanidosa, y que tienda como a no conectar con el dolor de la otra persona. Y también puede haber otros factores, como por ejemplo el económico, supongamos en la organización familiar, en donde la mujer acepte no trabajar para estar a cargo del cuidado de los hijos, lo cual no veo mal, pero en una relación violenta, donde por ejemplo la pareja violenta que corta la relación de su pareja con la familia, con los amigos, entonces a la hora de ejercer esa violencia, esta persona está aislada. Entonces, sin dinero y sin un grupo de contención, esta persona empieza a ser mucho más vulnerable, mucho más manipulable. Entonces se tiende como a generar este encapsulamiento, sí, se podría decir como de emociones, y de aguantar y seguir aguantando y generar como vivir ese clima que pareciera tan natural desde adentro, pero ya pasaron ciertas etapas para llegar a esas situaciones, y desde afuera, bueno, obviamente lo que tenemos o vivimos otro tipo de relaciones, podemos verlo como algo negativo. Entonces la persona tiende como a minorizar, bueno, no está malo, bueno, pero si me quiere, entonces empieza como a justificar, o en psicología decimos identificarse con el agresor. Es decir, tiende como a conectar de una manera falsa con lo que la otra persona siente. Entonces empieza a justificar: lo que pasa es que yo
lo hice enojar, lo que pasa es que yo no le dije que, no sé, que estaba en tal lugar, o vine 10 minutos más tarde, o habíamos quedado en que no iba a salir y salí. Entonces, este tipo ya de relaciones ya genera como una especie de, podría decir, como de círculo en el cual se necesita una intervención desde afuera, terapéutica, un tipo de contención que recupere a esta persona. Entonces estas personas terminan perdiéndose a sí mismas. En parte porque, o sea, uno no puede perderse, o sea, no puede perder como su identidad, por más que haya habido como tanto avance en la violencia. Y por ahí en los estudios, por ejemplo, en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, aún así, entre tanta crisis y tanta violencia, las personas se pudieron recuperar, no todas, pero bueno, ahí se puede trabajar en herramientas internas. En este caso, el problema es económico, es el aislamiento y bueno, la falta de ese grupo de contención que puede llegar a salvar, o a veces también los hijos, el hecho de que uno no pueda como llevarse los hijos, entonces es bastante complejo, por eso es importante tener en cuenta estos indicadores de violencia y dar un paso al costado en el momento adecuado y lo antes posible, y bueno, pedir ayuda, que es fundamental para prevenir. En la prevención se pueden evitar, pero muchísimas situaciones. Qué interesante, de verdad, lo que nos ha planteado el psicólogo Guillermo Omar con este tema del cual hablamos el día de hoy aquí en Polémica. ¿Qué tanto se debe soportar en una relación amorosa? Vamos a ir a la pausa y enseguida regresaremos con más de nuestro programa. Psicóloga Mariel Ortiz. Pues vamos con las conclusiones, porque ya son 8:53, entonces comentarios finales. Muy rápido, pero aparte muy bueno el tema de hoy. Muchas gracias por muy bueno acompañarnos. Y justamente esa es otra de las esperanzas que tenemos en una relación en la que vamos aguantando, como que en cualquier momento la persona va a cambiar, sí. ¿No? Respecto a la pregunta del programa, ¿qué es lo que se debe soportar por amor? Yo diría, si tienes que soportar por amor, entonces ahí no es. Nada se debería de soportar por amor, mucho menos la violencia, mucho menos las faltas de respeto, la falta de empatía. El secreto para saber hasta qué punto yo puedo tolerar algo, puedo conciliar con ello en una relación cualquiera o especialmente de pareja, se encuentra en el propio concepto que cada uno tiene sobre el amor, el respeto, ¿sí? Y eso es muy importante analizarlo, ya sea en terapia o en el diálogo interno con uno mismo, para poder ir teniendo claro cuáles van a ser nuestros límites, sí, y hasta qué punto no. Si estás en una situación en la cual no puedes salir y te estás dando cuenta que estás soportando, no solamente por amor, sino muchas veces por miedo, por incertidumbre o por inseguridad, pues invito a que encuentres un espacio íntimo en terapia. Eso te puede ayudar mucho a definir qué es lo que puedes hacer y a fortalecerte para tomar una decisión. Para quien en estos momentos asistir a terapia no está a su alcance, ¿qué pueden hacer? También la lectura ayuda mucho. Internet tiene pues toda una amplia gama de posibilidades. Sugiero elegir a quién contarle. A veces hay amigos que pues no dan buenos consejos, sino que simplemente nos hacen sentir peor. Sí. Tener diálogo con personas que sintamos que nos fortalecen, no que nos juzgan, sino que realmente nos escuchan y nos dan alguna guía en su consejo, en su buen consejo. Pero sobre todo el darnos espacio para preguntarnos cómo nos sentimos con nosotros mismos y qué podemos hacer con eso. Bien, psicóloga Mariel, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en el programa. Pues, ¿a dónde podemos comunicarnos? Gracias a ustedes por invitarme. Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Facebook como Mariel Ortiz, psicóloga.
o en Instagram como psic.ortiz, y me encuentran en el WhatsApp en el 2292 13 87 89. Gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Y psicólogo Guillermo Omar, ¿cuál es tu comentario final en esta noche de polémica? Toda relación es una conciliación y una reconciliación, tanto con la otra persona para con uno mismo. Si nos encontramos con una persona que nos desvaloriza, con una persona que nos engaña, con una persona que nos manipula, entonces es momento de dar un paso al costado, y si la persona le cuesta mucho hacerlo porque está muy enamorada, porque está muy enganchada, entonces es tiempo de tomar terapia, porque quizás ahí en ese vínculo va repitiendo muchísimas cuestiones pasadas, ya sea inseguridad, ya sea conflictos de los padres, ya sea autoestima baja, ¿sí? O tal vez miedo a la felicidad, entre otras cosas, es lo que se me viene a la mente ahora. Pero en el espacio de terapia uno puede como reconstituir ese espacio que vos lo llamabas como esa pérdida de uno, si uno se pierde ahí, pero algo siempre queda, algo de uno siempre queda adentro y queda protegido, y es cuestión de empezar a conectar con ese verdadero yo, con ese verdadero deseo, y entender de que todos merecemos estar con una persona que nos quiera, que nos respete, que nos tolere, ¿sí? Que nos permita crecer, nos ayude a crecer, más allá de los defectos de cada uno, pero aún así todos merecemos ser felices, ¿sí? Entonces, por ahí en el espacio de terapia la persona puede realmente conectar con esa parte que siempre, decimos en psicología, siempre hay un deseo por estar mejor, ¿sí? Por más que las decisiones no sean las más acertadas, pero siempre en el interior siempre hay como esas ganas de salir adelante. Sí, pues te agradezco mucho, psicólogo, por acompañarnos el día de hoy en el programa. ¿A dónde podemos comunicarnos contigo? En el número 422 50 15 51, y pueden encontrarme en mi página web como guillermomar.com y en Facebook como Guillermo Omar. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Polémica de la U de Veracruz. Les deseamos que tengan una excelente noche. Gracias de verdad a todo el público por sintonizarnos, y ya nos vamos a la cuarta emisión de noticias. Y recuerde que hoy en la noche con mayúsculas es martes de salud. Va a estar con nosotros el doctor Ignacio López Salvador y vamos a hablar del estreñimiento.